Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Pues aquí estamos en la arena del boss, donde nos enfrentamos a Víctor. Tras derrotarlo, apareció Simon Manus, líder de los alquimistas, que nos quiso convencer de que la petronecrosis es buena y que al final servirá para que evolucionen los hombres, pero nosotros no lo tenemos tan claro. El caso es que, bueno, después de derrotar al boss, pues nada, aparecía que está este Stargazer, que bueno, realmente el boss lo más complicado que tenía era que tenía mucha vida, porque, bueno, esquivándolo y con un poco de paciencia, pues no era muy difícil. De hecho, ya visteis que en la segunda fase llegué con muy pocas curaciones, no sé si incluso con una o con ninguna, y al final fuimos capaces de derrotarlo. Vámonos a un momento al Hotel Krat a gastar el ergo. Vale, y por cierto, me equipé aquí el amuleto de fuerza que conseguimos también en el capítulo anterior, que sube 4 puntos la motricidad. Y bueno, como el talismán, el amuleto al estar esquivando en lugar de bloqueando, no le iba a dar, no le va a aprovechar realmente. Pues nada, me equipé que nos sube la motricidad. De momento vamos a seguir así. Y a ver, tenemos que hablar con... Vale, con uno de los mayordomos, ¿no? Y con Eugene. Y por cierto, también vimos en el capítulo anterior a Abel, que está aquí, pero venga, vamos a hablar primero con Eugene. Will you do, me a favor? For once, it's not difficult or dangerous. Just give this to Alidoro. I'd give it to him myself, but he's in the barren swamp now. ¿Y qué hace allí? He'll understand the significance of this gift. I know. Just do this for me, and I'll be grateful. Guante de 4 dedos. I know my way around a weapon. O sea que se ha ido Alidoro de aquí. No tenemos para subir el arma. Vale, y yo creo que es con Polendina. Lady Antonia has heard about the grand exhibition. She realizes their cure is meaningless. Her illness has worsened. Perhaps because she lost hope. I fear we might lose her soon. Lady Antonia cautions against it, to be sure. But I still believe the gold coin fruit is our last hope. I have heard about an alchemist who knows how to use that most miraculous of medicines. Please find a way to treat her. Vale. Pues no será el alquimista que nos encontramos en el capítulo anterior. Vamos, el líder de los alquimistas. Pues hablamos con Antonia. People have no ideas. Thanks Vale, for nada keeping. nuevo. Por cierto, Gepetto también se había ido. Y estaba pensando en ir a comprar el vinilo aquel al mercader que vimos hace unos capítulos en el distrito Manus, pero de momento vamos a hablar con Bell. I'm afraid you saw my bad side at the Grand Exhibition. I was able to escape, thanks to you. I didn't mean to be ungrateful. I'm a soldier from outside Krat. They sent us in pairs to investigate. I got trapped by the blockade and separated from my partner. I don't think the puppets are the only things at play here. Can I stay with you until I get in touch with my partner? Pues claro que sí. I get the puppets, but what are the monsters doing here? What is happening to Krat? Pues la petronecrosis que Simon Manus nos quería hacer que es buena. I get the puppets,
What is happening? Aunque bueno, nunca se sabe la verdad. Veremos a ver. Bueno, entonces vamos a recolectar frutos del árbol. Bueno, Gepetto no habrá vuelto porque si no nos aparecería bueno, al viajar en el Stargazer, en la correspondiente zona, en este caso en el Hotel Krat, con lo cual... Ah, sí, aquí está. You don't remember much beyond Rose. Ask me about areas you want to know. Vale, esto ya nos lo contó. A ver el cuadro que no podíamos usar. Bueno, entonces creo que le voy a comprar el vinilo al mercader, así que vámonos en un momento, ahora que tenemos Ergo, y luego volvemos un momento y subimos de nivel. Esto era aquí en el distrito Malum. Oh, you defeated the Black Rabbits? I sure wasn't expecting that. No more bosses means no more worries. Of course I'll open the shop for the guy who freed the Malum district. Take all the time you need. Vale, pues entonces venga, vamos a comprarle el vinilo. Y creo que nada más, aunque esto me gusta bastante. Porque puede aturdir a los enemigos, pero bueno, no le voy a coger nada más. Bueno, pues ahora, venga, nos volvemos un momento al hotel, subimos un nivel. Oye, ahora sí nos ha marcado ahí Gepetto para hablar con él. ¿Me ha parecido? Es que lo he hecho muy rápido, pero me ha parecido ver ahí la imagen de Gepetto. ¿Y Sofía dónde está? Ah, está aquí. Vamos a subir un nivelito de camino al despacho de Gepetto. I've been dreading this conversation. I should have told you about Simon earlier. But it's the sort of thing you have to see to believe. He is the most dangerous man in Krat. He spreads mayhem and death for a delusion he calls evolution. Simon wants to evolve a new world in Krat. A horrible future. Even worse than the carcass monsters we already face. That's why I woke you up. If you can't save Krat from Simon, no one can. Find the Isle of Alchemists. Someone must know how to get there. I will help as much as I can, of course. Please, save Krat. Pues lo intentaremos. Whatever choice you make, I shall wait for you. That is why I'm a listener. To bear witness. I've always wondered why I'm a listener. Why this power came to me, in this time and place. But now I understand. Ergo reached out, wanting someone to hear it was once human. Or maybe it wanted someone to remember it. Perhaps a god or an angel. Who knows?
But the alchemists have tainted everything. The gold coin tree is a pathetic creature they created from the listeners. Like many of their creations, it's tragic, but useful. You can control ergo with gold coin fruits. The sad tears of those who became trees. If they get the chance, the alchemists might force me to make such a tree for them. Or something even more tragic. Don't let the sacrifice of the alchemists' victims be in vain. With the fruit, they lend their strength to you. Collect gold coin fruits, and let the Saintess statue inspire you to victory. You honor their sacrifice, their grief, and tears. Vale, la estatua de la Santa. La llave esa abrirá la puerta que nos conducirá para hablar con ella. Ahora tendremos que ir para allá. Petrification disease, puppet frenzy, and carcass monsters don't happen by chance. They're all related to ergo. Ergo is the essence of life, made from the petrification disease. It contains the memories and distilled lifespan of the victim. That's why puppets sometimes awaken their old selves, or describe someone else's memories. Simon coveted Ergo's power, and he noticed that the process of curing the petrification disease could also create enhanced humans. Krat became a city of monsters and petrification disease because of Simon's terrible experiments. The king of puppets tried to stop Simon, but he didn't do well either. Now, our only hope is you. Save Krat from this nightmare. Vale, o sea que Simón Manus, el líder de los alquimistas, realmente es bueno, a quien hay que derrotar, acabar con él para salvar a Krat, que incluso el rey de las marionetas, por lo que nos dice Sofía, intentó acabar con él. O sea que bueno, el rey de las marionetas no era tan malo entonces. Vale, pues ya está todo. Vamos a ver a Gepetto. Ah, espérate, que yo quería subir de nivel. Yo no sé si tengo... 8.000... Ah, necesitamos 9.300... O sea, nos faltan 1.000... 3 menos de 1.000. Pues uno de 700... y uno de 300. Vamos a subir vitalidad. Vamos a visitar a Gepetto. You don't remember much beyond. Ask me about areas you want. Pero people call them the... You don't remember much. Ask me about areas you want. You don't me ha dicho algo de la isla de los alquimistas, pero joder, le he dado el botón rápido y no he visto lo que me ha dicho. People call them the vale, que le he dado alchemists aquí. of the Isle. Pero esto ya no lo Their contó entonces. headquarters must be on an island across. I remember tales of an underground dog. Vale, sí, esto ya no lo contó. Vale, entonces no sé quién me marcaba para hablar. Benigni no era, porque Benigni tiene el sombrero de copa. I hear there is a new guest at the hotel, and that you had a little something to do with that. I just find saving people is its own reward. I certainly don't need the money. Even strangers. Everyone deserves some help now and then.
if we who live through times like this don't live the best lives we can, we dishonor the memories of all we have lost. Honoring the lost is why I do what I do. In a way, I envy the dead. They don't have to know what it's like to remember that they're gone. Ha! And here I go again. Blah, 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 and who cares, huh? Now, let's get out there and save my... that is, our city. A ver qué nos cuenta sobre el Gran Pacto. The Grand Covenant. You're not asking much, are you? Very well. Geppetto himself created it, and God help me, I made it work. It's in every puppet, a sort of conscience. And in theory, it should have prevented anything like the puppet frenzy ever happening. It's because we don't truly understand ergo, at least that's my view. Sometimes ergo-driven puppets gain what we call awakened egos. Individuality, more or less. Which is a dangerous thing if someone's not ready to handle it. Though that is rare. Or used to be. Hence, the Grand Covenant. Humanity's safety net. But it did not work. The puppet frenzy happened anyway. And I still don't know how. So, the King of Puppets, how did he get around the Covenant, I wonder? He used the ergo wavelengths, but what did he do to their consciences? However, it's a different story when a single puppet cracks the safety device of so many puppets. Does the Grand Covenant break when their ego awakens? Or did someone cause the frenzy after lifting the Grand Covenant? If it's the former, the King of Puppets is the culprit. If it's the latter, the King of Puppets is a means to an end. I am but a simple, brilliant genius and a man about town. I do not pretend to be otherwise. That is why I'm asking you to solve this. Everything depends on what you do now and your choices. I always welcome friends. Vale, bueno, o sea que entonces también por lo que nos contó Sofía, el ergo es como, bueno, digamos que es como el alma de las personas, que por eso en algún caso las marionetas tienen recuerdos de sus, digamos, de los poseedores de las almas, del ergo en este caso. Vale, entonces yo creo que hecho esto, nos vamos a ir a donde estábamos. ¿Ves quién es esa? O ese. A ver. No matter what fate brings us, serving her, welcome to... Con esta ya hemos hablado. What is happening to... También con Sofía. Alidoro se ha ido de aquí. Antonia. People have no thanks for keeping. Con Geppetto también hemos hablado. Esa es una puerta que sale. At the house of Vanini, even price. I know my way around a weapon. Por aquí fuera no hay nadie. ¿No será con Yanjo? Que está aquí. How's the cure for the petrification disease coming along? Glad you asked. It's going well, thanks to you.
Sadly, it cannot cure everyone completely. Victims who have progressed too far have already lost organ function, and there's no way to restore that. Even if we eliminate the petrification disease, they won't last long. Their passing might be less painful than petrification, though. Are you sure? I can make a cure, Mr. Stalker, but I leave the choice to you. A longer but painful life, or a quicker but peaceful end. I'll make the cure if you give me 1 gold coin fruit. Vale, vamos a darle el fruto. Una cura para Antonia. Stalker, please. If you pick some gold... Vaya. The cure isn't exactly stable. Give it to the patient as soon as possible. Uf, no sé qué hacer, ¿eh? ¿En serio? Este también era alquimista. Y no lo sé, ¿eh? Teniendo en cuenta que Simon Manus parece que está más para allá que para acá, no sé si fiarme de Giancarlo. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir a donde estábamos. Y vamos a abrir esa puerta. Y luego vemos qué hacemos con la poción que nos ha dado Giangio. A ver. Bueno, aquí ya no está Simón. Vale, este es el otro lado. Es que, a ver... Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. No, por aquí es por donde vinimos. Y yo no sé si el primero al otro lado. A ver, que se nos ha abierto aquel camino. Y luego vamos a ver esa puerta. Buah, esto debe ser de los experimentos que... The Isle of Alchemists. According to the guide, Venini visited that place. It's something, I guess. Que estos son los experimentos que nos dijo Sofía que había hecho Simón. Oye, ¿aquel es el zorro rojo y el gato negro? Ciao, Bello. It seems you and I share a strong connection. Talking to an alchemist is like talking to a brick wall. That's also an alchemist. Brother, you should say hello to your friend. But it is true that we are in something of a bind. We're going to need to consult with our old friend. You got that right, sister. Our pal is sure to help us. We didn't behave that badly at his last shindig. I hope. A moment, please. My young brother here is slowly but surely losing his very sight, his windows to the world, to a terrible, slow-working illness. That is why I seek the gold coin fruit. It's said to work miracles, and do I ever need one? The alchemists give us just enough to keep him going, but not enough to cure, and never what they promised. We can't rely on those crucible-kissing wizards. Please, don't make me beg.
He needs this. Besides, for a fellow who raided the Black Rabbit Brotherhood's den and walked out in one piece, it'll be as easy as eating your weight in bumbaloni. Please, the gold coin fruit is the only thing that helps. Are you there? Can you hear me? Please. The gold coin fruit is the only thing that helps. Can you spare any? As a personal favor? La verdad es que no sé si os lo merecéis, que me dejasteis ahí tirado en el combate contra la hermandad del conejo negro. Pero bueno, venga, vamos a dárselo. We knew you were a true friend, and generous. That's right. I liked you from the start, you know. Just had a feeling. If you felt otherwise, that wasn't me. Ignore this one. When he gets excited or just feels happy, he gets chatty. But he really is grateful. We both are. On that note, I hate to borrow and run, but we have another request from the alchemist to take care of, so we will be staying behind. You'll need to go on without us, so I suppose this is farewell. I won't ever forget your kindness. Here, a small token, but it's a gift from the heart. Now go. Vale, un disco y el gesto suplicado. No dejes de soñar, pues tu corazón se detendrá. Lucharé y lucharé. La historia de un caballero en su desesperada búsqueda de la verdad, incluso entre ilusiones demoníacas. Quixotic. I never forget a friendly face. Jo, estos tienen un morro, tío. Investigar. You need me? I was surprised when the bell rang. The Isle of Alchemists, you say? And monsters. This is a nightmare. I'm living my own nightmare. Puppets and alchemists forget it. It is their secret island, a place hidden from the world. But even if we could find it, how to get there? What about... I don't know if it even works anymore. But one still requires fuel, needs must when the devil drives. There could still be a way, a dangerous but marvelous mode of transportation. But it won't work without a golden ergo. My research, well, Purginella did a lot of the heavy lifting, has led me to believe you can find one deep within the barren swamp. It's also led me to believe it is guarded by actual monsters. So, I can't make this decision for you. It's up to you. No, I'm not going to tell you the details yet. Not until we have that golden ergo. It's just not worth getting our hopes up, compañero. Vale, subir al tranvía, pero todavía no vamos a subir. Vamos a la puerta esa que tenemos que abrir. Y por cierto, podemos ver... Bueno, esta es la llave de la galería de la Estatua de la Santa de la Merced. Abre la galería de la gran exposición donde se encuentra la Estatua de la Santa de la Merced. Camille, un genio de la ingeniería, recibió una solicitud de los alquimistas y creó una obra maestra. Era la Estatua de la Santa de la Merced que traía de vuelta a la vida a las marionetas bajo una protección divina dorada. Vale, yo quería ver esto, una cura para Antonia, un prototipo de una cura creada por Jan Yo usando frutos de monedas de oro. Se dice que se le puede dar a alguien que sufra la petronecrosis para curarlo. La petronecrosis no solo provoca que el cuerpo se agarrote, sino que también causa fallos orgánicos a largo plazo. No hay ninguna garantía de que alguien que se contagie sobreviva aunque se cure. Es que no sé, no me da buena espina Jan Yo, después de todo. Entonces, eso, vamos primero a ver a la Estatua de la Merced. A ver si recuerdo cómo se llegaba hasta allí.
Yo creo que está cerca de la parte esta final, ¿no? De hecho, ¿no estaba justo antes de enfrentarnos aquí a este que se parecía a Víctor, pero en pequeño? Allí. Sí, era esa puerta. Así que vamos a entrar aquí, ahora que tenemos la llave. Anda, está ahí Sofía. Estatua de la Santa de la Merced. Puedes restablecer el sistema usando la estatua de la Santa de la Merced. Gastarás frutos de monedas de oro para restablecer tu nivel órgano P, brazo de legión. Cuantas más veces lo hagas, más frutos de monedas de oro necesitarás. Vale, o sea que esto es para resetear todo y reasignar de nuevo las cosas. Bueno, reparamos este Stargazer. Vamos a hablar con Sofía. Whatever choice you make, I shall wait for you. That is why I'm a listener, to bear witness. Ah, vale, o sea que, joder, lo suyo habría sido venir aquí y que nos hubiese contado aquí lo que nos contó en el Hotel Krat. Estatua de la Santa de la Merced, marioneta que sueña con una nueva vida. Oh, this device must be powered by gold coin fruit. A new life for an old puppet. Restablecer nivel, restablecer órganos P, restablecer brazo de legión. Vale, yo creo que nosotros estamos conformes con cómo llevamos el personaje, el brazo y demás, así que vamos a seguir así de momento. Si más adelante cambiamos de idea, pues vendremos. Pues entonces no sé qué hacer con la poción que nos ha dado Giangio, la verdad. ¿Qué os parece si cogemos el tranvía? Vemos dónde nos lleva. Y nos vamos pensando qué hacemos con la poción, si dársela o no. Yo es que estoy por no dársela, no sé. No termina de convencerme Giangio. Aunque claro, si no se la damos morirá, pero si se la damos lo mismo, como ponía, no significa que se vaya a curar de la petronecrosis. Estos dos ya se han ido. Vamos a subir al tranvía. Estación de tranvía de la Ciénaga Estéril. Vale, aquí es donde nos dijo que encontraríamos el ergo dorado. Benigni. Creo que nos dijo que estaba preparando también una cura polendina o... sí, no, polendina fue. Entonces quizá deberíamos encontrar eso antes de decidir qué hacemos con la poción que nos ha dado Giangio. Guía Benigni de atracciones de Krat
4, la atracción del mes, la ciénaga estéril. En este número de la guía de Benigni presentamos un lugar especial que se aleja de las anteriores atracciones. Pero no es que sea especial en el buen sentido. Huelga decir que atraerá a algunas personas con un gusto algo peculiar. Pero si a usted le gusta la aventura y desea conocer todos los secretos de Krat, merecerá la pena escarbar entre sus sombras. En este sentido, la ciénaga estéril ilustra bien lo que son las tinieblas de Krat. La ciénaga estéril es donde se tiran las marionetas que ya nadie quiere. Formada por pantanos y barrancos, no participó en el desarrollo urbano. Llegó a ser una mina de carbón, pero cayó en el olvido tras el descubrimiento del ergo. Más tarde, los dueños avispados de algunas fábricas usaron este lugar como vertedero ilegal de sus marionetas desechadas y la ciénaga se convirtió en lo que es hoy, un sitio repleto de marionetas desechadas y animales corrompidos. Es la mismísima tumba de Krat. Por suerte, ahora que la exposición está a la vuelta de la esquina, la ciudad ha anunciado que transformará la ciénaga estéril en un parque. Un rayito de esperanza porque aquello es un infierno. ¿Qué tal si le echa un ojo antes de que le metan mano? Será un horror, pero es una experiencia que hay que vivir. Valoración 2,5 de 5. Curioso, para quienes deseen ver la sombra de Krat, hay que llevar botas altas. Reportero Medoro. Esta guía se ha elaborado con el apoyo de la compañía Benigni, amiga de la ciudad. Vale, o sea que esto lo tenían también como una atracción, aunque era donde tiraban las marionetas. Vale, pues aquí hay un Stargazer que vamos a reparar. Y entonces, pues tendremos que adentrarnos aquí en la ciénaga. Okay, there's no easy way to say this, but it's a puppet graveyard. Humans call it an illegal dumping site. The city tried to stop it, but eventually had much bigger concerns. If the Grand Exhibition's horrific solution spread this far too, it's just too terrible to think about. Oh, why am I thinking about it? Vale, pues decía que tenemos que seguir por allí. Pero ¿qué os parece si lo dejamos para el próximo capítulo? Voy a revisar lo que nos ha dicho Benigni, porque si el ergo ese permite a Pulcinella, no sé si he dicho bien el nombre, crear otra poción, creo que me voy a esperar, porque no, ya te digo, no me termino de fiar de Ginger. Vámonos a Krat, al hotel. Oye, ¿por qué me marca esa mano ahí en la entrada a la ciénaga estéril? ¿Tendremos también que hacer algo ahí? Bueno, lo veremos. De todas formas, también estaba ahí Alidoro, que nos dio eso, Polendina, un... No, Eugene, fue Eugene la que nos lo dio para Elidoro. Entonces lo mismo es eso. Bueno, de hecho creo que sí, ¿no? Porque es lo que nos dio Eugene. Sí, es lo que nos dio, yo creo. Whatever choice you make. Vale, pues entonces vámonos. O sea, quiero decir... What is happening to... I believed in you, and my belief has been rewarded. She can be cured. It feels like a dream. The possibility of imminent death, though. Why won't pain ever leave her alone? I cannot make this choice. Every option is painful. I cannot know what's best for her. What would... ¿Qué elegiría usted? Joder, yo es que estoy por no usarlo, porque además es que no garantiza que se cure. Y es más, incluso se podría convertir en algún monstruo o alguna historia de estas. Yo creo que no lo usaría. I see that you too are reluctant to bid farewell to Lady Antonia. I wish she could stay with me longer, even if that time might be painful for her. Is that selfish of me? Feelings are such frightening territory. I
hope she forgives me for my choice. I will dispose of that cure, lest I be tempted. Please accept this token of my gratitude. Vale, pues ya hemos decidido. No quería decidir todavía, pero ya hemos decidido. No matter what fate brings us, I will serving her is my welcome to Hotel Krat. Bueno, pues nada. Efectivamente, ya hemos decidido. Bueno, pues... aunque no iba a decidir todavía, pero ya está hecho. Así que, ¿qué os parece si dejamos el capítulo de hoy por aquí? Oye, qué raro que Sofía reaccionó al gesto y no ha vuelto a reaccionar hace unos capítulos. Ahora sí. Quizá porque hay que mirarla directamente. Eso parece. Buah, es que es una pasada, tío, me encanta. Me encantaba hacerlo en Dark Souls 3 con la Guardiana de Fuego, que hacías un gesto cerca y te respondía. Porque vamos, es que es una pasada estos detallitos de estos juegos. Bueno, ahora sí, una reverencia más, bueno, un gesto más de los acechadores para despedir el capítulo. Como siempre, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Hasta pronto.